Bueno, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial y cálido saludo, deseando que se encuentren muy bien, en especial sus familias. Siendo las 6:20 de la tarde, damos por inicio a la sesión. Quiero presentarles la agenda del día. No sin antes recordarles que esta sesión está siendo grabada con el fin de que puedan acceder a ver el contenido, quienes no puedan acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando principalmente de análisis de equidad interna y vamos a hablar un poco de las consideraciones y los indicadores que hay que tener en cuenta para medir todo lo que tiene que ver con equidad interna salarial. Vamos a irnos también a ver competitividad externa, cuáles son esos factores y cuáles son esos percentiles que son claves para compararnos, cuál es la mejor elección en el camino, sobre todo cuando tenemos que empezar a tener encuestas o referentes salariales en nuestro sector productivo. Y vamos a ir cerrando con curvas, bandas y traslapes, que esto va de acuerdo a los resultados que tengamos tanto el análisis de equidad como competitividad. ¿Listo? Solamente un recorderis frente a equidad interna, y es que siempre que hablemos de equidad interna salarial, siempre va a ser se refiere siempre a la justicia y la imparcialidad en la remuneración de los empleados. Incluso busca que estos salarios sean equitativos en relación a responsabilidades, experiencias, desempeños, contribuciones y demás. Tengamos en cuenta que la equidad interna siempre en una organización tiene otros factores que lo complementan. No solamente el salario y la compensación, vamos a escuchar mucho de ello, sino también en términos a nivel de carga de trabajo, oportunidades de desarrollo y crecimiento, la diversidad, la inclusión, el trato justo. Incluso hay temas de equidad en todo lo que tiene que ver con clima laboral, para entender que la organización, pues en efecto, tenga una línea que permita trabajar la imparcialidad y se ajusta, pues efectivamente, para los colaboradores. Eso es importante decirlos. Ya si nos sentamos un poco en términos a nivel de la equidad, voy a arrancar primero con el ejercicio anterior que teníamos. Me confirman si me pantalla en este momento, si me alcanzan a escuchar bien. Bien, recordemos que en la última, un paso previo a la equidad tiene que ver con la categorización. Este ya es un ejemplo de un resultado que tenemos donde hicimos el nivel de categorización de cada uno de los cargos. Recordemos que para este ejemplo los utilizamos aproximadamente 53. En ello hicimos algunos simuladores. Estos simuladores, recordemos que se toman o se toma este método de categorización teniendo en cuenta que trabajamos la metodología de valoración de cargos a nivel cuantitativo. Entonces, ¿qué vamos a tener siempre como relación? Una serie de puntos, que es el resultado de todos estos grados y estos factores ocupacionales que fuimos evaluando a lo largo del tiempo y que hacen consistencia de cara a la relación del cargo. Entonces, ya cuando llegamos a los simuladores, colocamos 4 simuladores posibles de acuerdo a las categorías, hicimos la distribución o las frecuencias correspondientes entre cada una de ellas, nos fueron dando los rangos. Digamos que recordemos que siempre para obtener ese rango de puntos, de acuerdo al número de categorías que deseemos, pues normalmente siempre se coge los puntos máximos y puntos máximos que tuvo pues nuestra tabla de valoración, en este caso corresponde a 1200, puntos mínimos pues corresponde a 80. eh, Se toma estos dos como operación, menos uno, siempre menos uno, porque es el límite de tolerancia para lograr despejar el resultado al 100%, y en este caso dividido por el número de categorías. ¿Cuántas categorías? Pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de la cantidad de cargos que tenga la organización y particularmente también dependiendo de todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional. Entonces, para efectos de este ejercicio, pues en 4 categorías, pues nos da un rango de 280 puntos, hicimos la distribución en particular y acá nos empieza a aparecer pues el sugerido. Para 53 cargos incluso pueden ser solamente 3 categorías. Sin embargo, pues cuando uno ve dispersiones aceleradas en términos salariales, pues es mejor ir teniendo mayores categorías. Si vemos los resultados, pues acá vamos a ver cómo fue el resultado cuando tomamos como referencia 4. Entonces miren que las primeras personas, pues en efecto en categoría 1 me aparecen aproximadamente 23 cargos. Ya si me voy a 5 categorías, pues probablemente la primera categoría va a tener una agrupación en posible de 20 cargos. Si me voy en una categoría de 6 niveles, pues en efecto voy a tener 13 cargos por lo menos en la primera categoría y así sucesivamente. Recordemos que estos simuladores, cuando empezamos por categoría, pues nos va a permitir entender efectivamente cómo está. Lo importante, como su nombre lo dice, es que tenga una mejor distribución, una distribución cercana,
una distribución que permita pues que en efecto el resultado sea consistente y que logre pues lo que se espera en ella. Entonces, estos digamos que solo es el resumen de lo que habíamos visto en categorías. Pongo los ejemplos, pongo los simuladores correspondientes y demás. Venía una última parte en categorización de cargos que esto funciona muy bien y es que empezamos a hacer el resumen de la estructura de cargos. Recordemos que cuando hablamos la jerarquización, pues nos empieza a hablar de un orden que puede ser operativo, táctico y demás, unas categorías que van de acuerdo a esas distribuciones de frecuencia, pero la naturaleza de cargos también la vamos a escuchar mucho o la vamos a homologar mucho como cargos genéricos, como la comparación que puede tener cargo A con cargo B y con hacer parte de un grupo. En este caso, digamos que creamos algunos cargos genéricos. Esos cargos pues empiezan a verse acá en esas distribuciones. Para efecto de este proceso pues tomamos auxiliar, asistente, analista, profesional, gestor, coordinador y demás, porque fueron agrupaciones. Claramente esto puede cambiar, acá pueden existir en naturaleza segmentos de cargo 8, 5, 10, incluso la literatura muchas veces lo que es una naturaleza de cargo o un segmento de cargo es la famosa familia de cargo. Entonces cuando uno dice, venga, existe coordinadores, es una naturaleza un cargo, pero ¿cuál es la familia de esos cargos de coordinador? Ah, ok, la organización tiene 7 coordinadores que están dentro de ese grupo, dentro de ese segmento. Y eso hace, en gran medida, pues que se pueda agrupar. Entonces, pues acá fuimos agrupando, incluso miren acá los criterios, los mismos auxiliares le dejamos la misma denominación de auxiliar. Este recepcionista, pues en efecto no es pequeña, pero ya empieza a ser un cargo mucho más asistente, más asistencial, entonces pues le dejamos un valor de asistente, no alcanza a llegar a analista porque probablemente la definición de ese cargo o ese grupo de familia tiene unas condiciones distintas y sería la única. Y de ahí en adelante, pues la mayoría empieza a quedar entre profesional, coordinador, gestor y demás. Esto nos va a permitir entender también, más allá de un organigrama, cuál es la estructura de cargos que se tiene y cuántos corresponden. Si miramos el resumen, miremos que la categoría 1 empieza a decirnos, venga, ¿cuántos coordinadores hay en la categoría 1? Entonces miren que acá encontramos uno, verifiquemos. Entonces vamos a verificar acá en los cargos. Entonces vamos a mirar uno. Y en efecto, hay por ahí un coordinador que está acá, que es el coordinador de medios. Recordemos que pudo haber quedado ahí propiamente por la valoración y por la distribución que hicimos en las categorías. Si se dan cuenta, si hubiéramos tomado categoría de 5 cargos, probablemente ese cargo de coordinador ya pasaría a una segunda categoría, incluso en la categoría 6 y 7, pues también se vería que pasaría a otra condición. Pero como quedó en 4 categorías, aparece ahí, hay que entrar a evaluar por qué los puntajes y es ahí donde empiezan las primeras preguntas. Venga, si es un coordinador, si tiene alcance de equipos, realmente también si es justa su remuneración frente a otros cargos que quizás están en una siguiente categoría. Y esa es la intención de poder tener el resumen de la estructura. Entonces miren que acá empezamos a encontrar que está un coordinador, encontramos que también que hay 12 profesionales en el nivel 1 de la categoría, hay 5 analistas, hay un asistente y demás, es decir, 23 cargos de 53. Diríamos entonces que más del 40% se concentra en la categoría 1 por considerarse pues también probablemente los cargos operativos de mayor demanda y gestión o fuerza de trabajo, pues están concentrados en ellos. Muy diferente cuando entramos a mirar la categoría 2, que en la categoría 2 aún sí encontramos coordinadores, encontramos 5 coordinadores, 6 gestores, 7 profesionales, miren la distribución de los profesionales, entonces probablemente es acá donde uno muchas veces puede decir, venga, tengo aproximadamente 19 profesionales, pero hay unos junior y hay unos senior. Acá no estamos hablando de salarios, sino de las mismas puntuaciones en las categorías que quedaron de acuerdo a la distribución. Y eso probablemente nos puede llegar a decir, venga, valdría la pena dejar profesional 1 y profesional 2, o profesional junior o profesional senior, o definitivamente es mejor garantizar que estas 12 personas pues se conviertan realmente en analistas porque va muy cercano a su condición de resultado, o definitivamente deben tener un cortado totalmente diferente. Esas son las preguntas que empiezan cuando uno ya empieza a ver esta estructura, empieza a ver la jerarquización, la categorización y la naturaleza de los cargos. Digamos que esto sucede muchas veces en este par. ¿Listo? Por otro lado, digamos que también vamos a encontrar ya en la categoría 3, que solamente encontramos un director,
en la categoría 3 y encontramos aproximadamente 4 coordinadores aún. Entonces, miren, ahí empiezan las grandes importancias porque probablemente si miramos un coordinador que esté acá, ¿con qué remuneración y con qué puntaje estaría? Entonces, miren que el coordinador estaría principalmente con una categoría 1, pero miren que estaría con una remuneración aproximadamente de 2.647.000. Y si miráramos, pues en efecto, otros coordinadores o los que están bajo esa clasificación de coordinador, permítame, acá les mostramos, démonos cuenta que es ahí donde encontramos esa distribución de que 5 de ellos están en la categoría 2 y 4 de ellos en la categoría 3. ¿Qué empieza a preocupar? Miren las dispersiones salariales, que una por un lado está en 2.647.000 y otras en 6.418. Miren los puntajes entre 352 a los mismos 800. Entonces ya empiezan a haber alertas para uno decir, venga, ¿será que la denominación del cargo sí es? Porque miren los puntos y recordemos que los puntos son un resultado de una valoración donde miramos su aporte, su contribución, el impacto del negocio, la misma experiencia, la misma formación. Entonces uno empieza también a ver desde aquí cambios importantes y relevantes para hacer una reclasificación del cargo, porque pues este que está muy bajo pues probablemente no es un coordinador y este que está muy alto pues tampoco ya lo es. Ya probablemente me da un tema de una escala que pueda llegar a controlar mejor entre 3.100.000 a 5.400.000 que irme de 2.647.000 a 6.418.000. Y acá solamente si lo sentáramos por este cargo de coordinador vamos a ver lo que se llama traslape, porque empezamos a ver que un cargo de coordinador o un nivel cargo genérico empieza a cruzarse contra una, dos y tres categorías. Ahorita lo vemos en distribuciones de tendencia. Adelante todas las preguntas, por favor, qué pena. Adelante, Connie. Bueno, tengo una consulta. Obviamente hay que buscar la manera de igualarlos o de cambiarles de cargo o igualarles el salario. Al cambiarles de cargo y si se va hacia un rango menor, empezaría un tema ya legal de desmejoras o cambios en sus contratos y cómo se manejaría. Y si se le deja el mismo salario, ya sería lo que se llama, lo que pues normalmente se dice que hay, no hay equidad en los cargos, ¿verdad? Claro, hay inequidad, pues claro, primero digamos que ya solo si estamos mirando el caso de los coordinadores, que son todos estos, que el coordinador de medios, incluso acá, este está como clasificación de coordinador, pero es un líder de escuelas. Entonces, lo primero es que sí hay que ver la reclasificación del cargo y el alcance. Recordemos que aún no estamos mirando si le subimos o lo ajustamos salarialmente, sino que acá solamente estamos mirando la clasificación, porque esto nos pasa muchas veces y yo siempre lo cuento en un partido de fútbol. Puede que tengamos tres volantes, defensas y demás, pero sucede que cuando ve de pronto una serie de actitudes o competencias importantes de un volante, probablemente lo ve en una posición distinta, porque es ahí donde mejor puede estar ubicado. Pasa lo mismo con estos cargos. Cuando uno ya empieza a mirar la clasificación, la jerarquización o la categorización, empieza a mirar por los resultados de los puntos. Incluso esto por eso muchas veces no se muestra, sino los mismos puntos, porque cuando uno está en consultoría, estos temas a veces son ocultos. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué un coordinador con estos puntos, indiferentemente que tenga una asignación superior, inferior o igual, o todos estén en la misma, porque la valoración va con un objetivo distinto? Y acá no conocemos personas y demás. Entonces, el primer ejemplo que tú dices, sí, se ve inequidad. Dos, se ve traslapes porque empieza a verse un cargo que empieza a tener una superposición cruzada con otra categoría y con otra categoría, en este caso tres. ¿Qué debería pasar? Y muy bien la pregunta que tú haces en este momento. Sucede que hoy, incluso esto me ha pasado en tres casos, uno no puede desmejorar las condiciones contractuales, digamos en términos a nivel sobre todo de vínculo, en términos de su contrato, en términos de su asignación salarial. Sin embargo, sí existe una maniobra legal para hacer una redefinición de la posición del cargo o del puesto de trabajo, donde probablemente hace ajuste a las posiciones porque su nueva contribución o su nuevo resultado va en línea a unos nuevos objetivos organizacionales. Les voy a poner el ejemplo puntual. Cuando trabajé con la Universidad Compensar, ellos hicieron un ajuste de estructura donde
se agregaron otros niveles y se desaparecieron algunas posiciones. Se tenían como 9 líderes y estos líderes pasan a ser especialistas. Cuando abordamos este caso con el área jurídica, decíamos, bueno, mantenemos sus condiciones en términos de su salario y en términos de su contrato. Por esa parte tenemos tranquilidad. Solamente que ahora su alcance, su contribución y sus responsabilidades son otras. ¿Qué es importante ahí? Dárselo a conocer bajo las condiciones de por qué el cambio, cuál es esa transición, darle a conocer sus responsabilidades porque puede que cambie incluso los verbos en su alcance y ya esa consideración que el colaborador pues en efecto quiera dar aprobación, porque eso tiene que ser un acuerdo también entre las partes, tiene que ser una negociación y hacer el paso. Digamos que les cuento como beneficioso que cuando se presenta la nueva estructura para la universidad, indiferentemente de estos cargos de especialista que les pongo el ejemplo, ya era claro para la organización y para todas las personas que existían unos nuevos niveles y que esos cargos iban a cambiar, incluso las áreas a las cuales pertenecían. Entonces, eso ayuda a apaciguar un poco porque se está hablando con claridad, con transparencia, frente a lo que se espera lograr en la condición de los nuevos objetivos y del nuevo modelo estratégico de la organización. Entonces, para ese caso puntual en la universidad compensaron, las personas pues en efecto aceptaron, vieron su perfil A versus su perfil B, no cambió salario, cambió fue una posición, incluso cambiaron áreas y se acepta. Cuando lo revisamos con el área jurídica, dice, sí, ahí está el amparo, porque es que no estamos desmejorando una condición en términos de disminuir salario, afectando incluso unos pagos garantizados, incluso en su modalidad de contrato. Estamos cambiando porque la organización se mueve a una dinámica y se establece bajo eso. Incluso hacen una observación frente al Código Sustantivo de Trabajo, no recuerdo en este momento sobre cuál, pero eso da la tranquilidad de que se pueda hacer esa transición. Entonces, eso puede llegar a pasar, y eso pasa. Y en otras organizaciones pasó exactamente igual. Incluso me pareció algo muy interesante en otra organización, que es de gas, que ellos hicieron algo y es que tenían contratos a término fijo. Entonces esperaban más bien la finalización del contrato para que la nueva contratación pues estuviera a la condición que se espera y al alcance que se requiere de ese rol o de esa posición. Recordemos que esto también en cierta medida, desde el proceso de compensación y beneficios, eh, tiene una función estratégica de fondo y forma, y es que lo que nosotros empezamos a hacer es organizar la casa, ¿sí? Primero por la observación que tú acabas de mencionar con IES, venga, no puede existir inequidad. ¿Cómo que tengo, voy a poner el ejemplo acá, como que tengo 10 coordinadores y tengo estas dispersiones salariales tan altas? Entonces, ahí es lo primero que no puede pasar. Uno pensaría y uno tomaría la observación y el punto que tú mencionabas y es, venga, ¿cómo ajustamos? ¿Cómo lo llevamos a una banda que se ajusta a todos y que tenga cada vez más cerrada y no tenga esa dispersión tan alta? Sin embargo, como estamos mirando desde la valoración y la categorización, nada todavía de estructura salarial, la prudencia va a estar siempre enfocada, venga, tengo que recategorizar el cargo porque los puntos me están dando también una definición y un valor absoluto sobre lo que representa ese cargo en la organización. Y para efectos, y acá no estamos mirando el organigrama, para efectos ese primero no es un coordinador. ¿Sí? De pronto se creó la posición porque la expectativa es una distinta. Ah, puede pasar también de fondo que estos cargos tengan historia, ¿no? Y puede pasar de que ese cargo se haya creado junior, porque están esperando a que se cumplan unos objetivos para poderlo subir, para poderlo nivelar y demás. Sin embargo, debería haber una posición intermedia. Incluso me pasa mucho porque hay organizaciones que tienen gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, y las condiciones salariales entre uno y el otro son mínimas. Pero se crean precisamente esas posiciones. Incluso en algunas estructuras se crean posiciones temporales o familias temporales o cargos temporales, precisamente para hacer esa transición y que no se vea como un grupo completo que tiene una dispersión alta, sino que son dos grupos, incluso como lo veíamos hace un momento, un junior y un senior, que hay que cumplir con unas condiciones de maduración, de experiencia, de formación y otro tipo de criterios. Veo más preguntitas, adelante. Recuerden que este espacio es para preguntar, pero acá estamos, recordemos que ya nos vamos a ir aquí, ¿da? Porque acá el ejercicio va a ser más profundo, acá es donde vamos a entrar con esos criterios de, venga, ahí sí le debemos cambiar el salario o no le debemos cambiar el salario. Porque ahí no estamos mirando nada, y ahí estamos mirando un cargo o una familia de cargos. Recordemos que la importancia de la equidad es mirar completa la organización, porque en la casa
Si vamos a, un ejemplo, yo lo pongo la casa, si vamos a servir el almuerzo es para todos. No puede ser solo para papá y mamá y mis hermanos no, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar equidad, porque ahí puede despejarse algunas inquietudes de este ejercicio importante. Adelante, Jenny. Hola, buenas noches. Hassan, tengo dos preguntas. La primera, y es respecto a eso que comentabas inicialmente, no sé si sea lo correcto o qué tan sano es hacer, digamos que pública o socializar este tipo de información. Si me hago entender, es decir, como que esa brecha o esa categorización, digamos que quizás no es de la forma más técnica, pero sí como decir, tenemos coordinadores de 2 millones de pesos, pero tenemos también coordinadores de 6 millones de pesos. ¿Qué tan transparente podría llegar a ser eso para un colaborador? Que normalmente pues siempre lo va a ver desde el, pero si yo también soy coordinador, ¿por qué gano menos? Entonces, Claro. porque lo comentabas hace un momento y decías como que lo vamos a conocer en relación a lo que comentabas con la universidad, si no se me dio el ejemplo que ponías, donde decías como que se hizo una nueva recategorización, donde se les cambia, se les hacen los ajustes en términos normativos y legales, pues que se cumpla y demás. Pero digamos que esto es viable, te lo comento porque digamos que en una organización en la que trabajé, digamos que esto, a pesar de que se trataba de que fuera, pues, digamos que confidencial por el manejo de la historia, pues a mí pues a la persona no le interesaría saber cuánto gana el gerente, cuánto gana el director, pero digamos que en cargos pares, digamos la línea de coordinadores, sabíamos que habían coordinadores que ganaban 2 millones de pesos, otros ganaban 3 millones de pesos, otros 4 millones de pesos, y pues normalmente esto era básicamente pues malestar, inconformidad, esto apuntándole pues a una rotación altísima, claramente Claro. a temas de quejas y demás, pues porque entonces estoy en desventaja, porque no hay equidad y demás. Ahí Entonces, en ese punto, para ir resolviendo una pregunta, porque sé que tienes, ahí van las dos. La primera, y creo que lo más importante es, y eso ayuda a liberar mucho, y es la primera recomendación, sobre todo cuando vayamos la siguiente clase, que van indicadores, políticas y estudios de caso. Es importante que esto quede en una política. Claro, uno no puede dejar un valor absoluto, porque si yo pongo 2.647.000 y 6.418.000, pues eso aplicaría solo para el 2024, porque probablemente el año siguiente o se tendrán algunos ajustes con IPC o se harán algunas consideraciones de nivelación, bueno, en fin. Pero lo más importante es, uno, el efecto de este ejercicio es precisamente minimizar esos impactos negativos, porque eso va a generar descontento emocional y significativo para los colaboradores cuando se compara. Y es odioso uno compararse entre persona A y B, pero cuando existen lineamientos, políticas o definiciones de qué depende, porque eso también es importante, yo le puedo decir a una persona, sí existen bandas salariales o escalas salariales que van de A la C. Sin embargo, para cada banda existe básicamente unas condiciones. Incluso tú puedes subir al siguiente nivel de acuerdo a tu desempeño, al tiempo de antigüedad, a otras variables, y en esta política los vas a encontrar, ¿sí? Pero también uno tiene que buscar que esta banda salarial sea objetiva. ¿Por qué? Porque si uno mira la diferencia, solamente la diferencia entre el valor mayor y menor, démonos cuenta que la línea estaría de 3.700.000, y acá no estamos calculando todavía todo lo que es seguridad social, bueno, acá no estamos hablando tampoco del costo que representa, sino estamos hablando de la remuneración que obtiene el colaborador, prácticamente su sueldo, por decirlo de cierta manera, ¿sí? Entonces, digamos que en este ejercicio o para este caso en particular, antes de llegar allá, lo importante es evaluar la categorización y la clasificación y la denominación de los cargos. Porque acá yo estoy trayendo una organización que ya lo tiene. Miren, yo creo que llegando a este ejercicio yo le diría, venga, si usted quiere llegar a una posición de coordinador y de acuerdo a los objetivos estratégicos, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a los alcances que se tiene, este cargo yo no lo llevaría ahí, yo lo llevaría a una posición que esté acorde a esa categoría 1. Incluso si miro todos los que están en categoría 1, eh, lo devolvería a un gestor, ¿sí? Porque miren que acá lo miramos de menor a mayor. Entonces, mira que ahí también te empieza a generar dudas. ¿Cómo un coordinador, cómo me va a ver en una categoría 1 un coordinador y no me va a ver gestor? Miren la tendencia, ¿sí ven?
van seguidos, van continuos, y este es discontinuo. Y este declara, ya te está diciendo, venga, este no se debería llamar así. Probablemente, ¿qué pasa si lo cambiamos como gestor y eliminamos esta posición? Y garantizamos que entonces ahora la tendencia salarial sea diferente. ¿Ven? Y eso pasa. En el efecto que tú mencionabas de la universidad, a ellos, todos los líderes ganaban X valor, o sea, ahí no había problema por el salario. Ahí el problema era la denominación, porque estos 9 personas que te menciono se llamaban líderes y haz de cuenta que todos ganaban exactamente el mismo valor. Solo que dejan de llamarse líderes para llamarse ahora especialistas. La gente dice, no, me quitaron autonomía, no, me quitaron cargos, me quitaron estatus y demás, pero ya va en otra condición. Pero cuando ya miramos salarios, acá ya es una mirada diferente. Y justamente acá no nos hemos sentado todavía en estructuras salariales. Estamos mirando cómo mirar esta posición y eso hace parte de la categorización, jerarquización y naturaleza. Empezar a agrupar para empezar a hacerse esos cuestionamientos. Si tú me lo preguntas desde el sombrero negro, yo digo, esa posición desaparece. Bájamelo a un gestor. Incluso déjemelo como un profesional. No estamos en la condición, la asignación salarial no es. Incluso, más allá de esos criterios, el primer criterio y el criterio más real y el más fidedigno, los puntos, lo que digan los puntos. Entonces es como cuando vamos ahorita a las Olimpiadas. Tú ganaste 500 puntos y la otra persona 400 puntos, pues ya 500 te hace acreedor de una medalla. Punto. No hay más. Entonces pasa lo mismo. Caes, venga, esto no entra en las coordinaciones. Para que me empiece a arrancar en coordinaciones son 420. Ya tienes, o sea, ahí es como lo documentas, lo escribes, y cuando ya esté esa política, ya se puede comunicar y que las personas tengan acceso mucho mejor. Incluso es el mejor principio que uno puede dar en este tipo de ejercicios de compensación. No sé si de pronto otra preguntita ahí, cruzadita de pronto. O, ok. No, Se vale, Jenny. no, con esa, digamos que en mi parte, súper claro y súper válido. Y la segunda pregunta, Iván, pero es que no sé si hace parte de este ejercicio, pero sé que lo habías mencionado, y era generar esas excepciones que se pueden dar dentro de estas categorizaciones, así, dentro de, sí, básicamente dentro del ejercicio de categorización, o sea, ¿eso es realmente sano? ¿Cómo se logra controlar efectivamente y que no se nos convierta precisamente en eso? Una excepción, no, hagamos la excepción, no, este también es excepción, no, este también es excepción y pues realmente nunca terminaríamos, digamos que cumpliendo con esta valoración, con esta categorización. ¿Qué tan sano realmente podría ser generar esas reglas a la excepción? Bien, digamos que ahí lo devolvería a la valoración de cargos y en las políticas que dejemos incluso en selección, contratación, vinculación y demás, porque uno puede llegar a homologar algunos criterios. Sin embargo, digamos que qué tan sano podría ser depende de otras variables, de la cualificación. Un ejemplo, si yo veo que la organización por el sector productivo o por el nicho y el alcance que tiene, o incluso el mismo modelo de negocio, la condición formativa, vamos a hablar de ese ejemplo, la condición formativa para nivel A o para nivel B debe ser este y de no cumplirse se puede homologar, probablemente ahí tendría que entrar en una banda, pero la diferencia a este punto que estamos viendo es que probablemente las bandas tienen que ser más pequeñas, no pueden ser tan amplias, incluso no pueden tener una representación mayor al 20% o el 25%. Me explico. Pongamos este ejercicio y es donde te digo qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer. Vimos la diferencia entre estos dos, que es aproximadamente 3.700.000. Siendo la máxima, yo lo que hago es igual, esto por esto, dividido en 100. Espérame. Esto, no, esto. Miran este ejercicio. Si habláramos de que el coordinador tiene una banda salarial desde 2 millones o escala salarial desde 2 millones a 6 millones,
el recorrido o la dispersión no debería ser mayor al 20%. Y acá ya la tienes en 41. Incluso las dispersiones mejores en algunas bandas se van al 15. Es decir, que probablemente estuvieran en rangos desde aquí a acá o incluso de aquí a acá. Miremos el segundo ejemplo. Acá estamos mirando solamente porque está desde 2 millones a 6 millones. Pero miremos en el mejor ejercicio, que sería este de 6 millones 400 con el de 3 millones 100. Entonces, uy, están 48 a mayor, menor. Espera, así, 48. 6 a 300, 41 al 50. Sí, digamos que en este caso las dispersiones no podrían ser tan altas, tienen que ser mucho más bajas, y ese debería ser un punto de partida para este ejercicio. Cuando lleguemos ya a la política, en la política sí podemos dejar un ítem o dejar un comentario donde digamos cuáles son o las equivalencias o las homologaciones o las excepciones a la política, porque es ahí donde uno puede decir, un ejemplo, yo puedo traer a alguien con un mejor salario porque en el mercado me representa más y porque ese cargo finalmente es un cargo de negocio y es un cargo crítico y puede hacer las excepciones en su formación, incluso si todos los salarios están acá en 5 millones, yo se me lo puedo traer en 6 porque es lo que el mercado pide. Un ejemplo, los desarrolladores o los sectores de tecnología, pero solamente va a pasar hacia ese final, ¿vale? Por lo pronto acá empiezan esos cuestionamientos. Como lo digo, lo interesante no es mirar todavía salarios, sino es sentarnos en, venga, ¿cuáles son los puntos? ¿En qué categorías quedaron? ¿En qué familias de cargos quedaron? ¿Y cambios empiezo a hacer de acuerdo a los resultados? Es eso. Segundo, lo otro que puede pasar acá, que también es una de las siguientes preguntas, aparte de que me queda este coordinador, es, venga, yo tengo acá prácticamente más del casi el 50% de todos los cargos en categoría 1, porque tengo 23 en comparación a los siguientes. Entonces, probablemente hay cargos que tengo que entrar a mirar como este, incluso como estos, en puntos, para ver si ya pueden pasar a una siguiente categoría. ¿Qué pasa acá? El resumen de la estructura me da la naturaleza de los cargos. Miren que acá tengo en especial para la organización. La estructura se compone de 8 niveles, de 3 niveles de cargo, 3 niveles organizacionales, que son operativo, táctico y estratégico, y 8 naturalezas de cargo, que son estas que ustedes están viendo en pantalla, que es auxiliar, asistente y demás, en 4 categorías con estas clasificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace al final el resumen de la estructura? Me dice, venga, ¿cuántos cargos tiene? 53. 53, la suma de todos estos cargos que siempre hemos tenido para el ejercicio. Número de categorías, tenemos 4 categorías. Y tenemos naturaleza de cargos, 8. ¿Cómo así que 8? Son los que mencionábamos, las familias de segmento. Y acá decimos cargos genéricos. Cuando hablamos de cargos genéricos, son las agrupaciones. Entonces yo empiezo a coger todos estos y son los 12 en el recuento que va dentro de esos cargos genéricos en agrupación. Esa es una forma de hacer la distribución. ¿Qué podría pasar acá con la pregunta que hace Jane? Incluso yo puedo crear una matriz de perfiles de la organización, donde yo incluso puedo decir, venga, ya teniendo estos niveles, ¿qué debería tener? Y recuerden una de las matrices de categorización que teníamos nosotros a nivel de estudios y demás, o factores ocupacionales, ya puedo tener incluso el resumen. Para un nivel de estos, la formación debe ser maestría. Para este debe ser especialización, para este puede ser profesional, para este puede ser profesional, para este puede ser también profesional, técnico, y ya, técnico. La experiencia que puedo tener, entonces qué experiencia quiero. Entonces miren que el resumen incluso de estas estructuras les va a permitir volver a identificar cuál es esa matriz o cuál es ese inventario de perfiles que pueden llegar a tener. Ahora, hasta ahí terminamos el punto que hablábamos de categorización y jerarquización y la importancia de poderlos ver desde esta manera. Los ejercicios, los simuladores que siempre van a ser importantes porque nos van dando la perspectiva de cuál debería ser entonces esa ubicación y los mejores rangos. Ahora venimos a un proceso a nivel de equidad. Para hablar de equidad, recordemos que en equidad, sí, recordemos que aunque acá hablemos de equidad salarial, porque ese es el punto más importante, recordemos que para nosotros la equidad, en una u otra manera, como lo mencionábamos, pues es un todo de la organización. Son todos los factores que hacen que sean justos, ¿cierto?
que hacen que sean, que no se evite un poco esa imparcialidad al interior de la organización. Incluso cuando uno habla de equidad, hay organizaciones que le apuntan mucho a la equidad de género. Entonces, venga, ¿cómo así que el 90% son hombres y el 20% mujeres? ¿Qué hacemos? Incluso hay indicadores en función de eso para poder entonces enfocarse a otro nivel ocupacional, a ampliar un poco esa perspectiva y cerrar un poco o ampliar esa brecha que se tiene. Si nos sentamos acá en la equidad salarial, siempre vamos a ver un poco todo lo que tiene que ver con la remuneración de los empleados. Debemos ver siempre en absoluto la equidad salarial, es decir, que vemos acá dos factores importantes, factor X y factor Y. Recordemos que para la metodología cuantitativa, el factor X son todo lo que son la representación a nivel de puntos. Y todo lo que sea remuneración es el factor Y. Cuando hablamos de análisis de equidad interna, vamos a encontrar indicadores, muchos, varios, los vamos a ver acá. Vamos a encontrar el índice de equidad salarial, vamos a encontrar el índice de brecha salarial, vamos a encontrar el coeficiente de variación o dispersión salarial y el índice de concentración salarial. Eso sin dejar de un lado que también vamos a ver tendencias, porque las tendencias también, de acuerdo a los resultados, nos van a dar pues también cómo ajustar y cómo hacer los cierres. Vamos a arrancar primero por este que se llama el índice de equidad salarial. El índice de equidad salarial arranca principalmente, esta es una métrica que lo que hace es medir la brecha entre diferentes grupos o categorías dentro de la organización. Recordemos que en el ejercicio anterior, pues yo ya me fui por 4 categorías, pero si fueran 5, 6 y demás, pues ahí va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué empieza a decir el índice? Empieza a decir, venga, lo primero que necesito saber es cuál es el promedio por categoría que usted tiene. Entonces, en la categoría 1, ¿cuál es el promedio? Acá digamos que ya está un poco el resultado, cogemos el promedio de los salarios, lo seleccionamos, perdón, es que esto se corre. El promedio de los salarios, recordemos, de la categoría 1, y pues en efecto, aunque el salario más bajo que tiene la categoría 1 es de 1.300.000 y el más alto es 2.647.000, pues el promedio propiamente está en 2.066.110. En la categoría 2, pues hacemos el mismo ejercicio, los tomamos. Por eso es importante esa clasificación, esa categorización. Ahora, ahí hago un paréntesis importante, tanto Jenny, Andrea y Connie, y es que esas categorizaciones, acá las estamos haciendo manuales, ¿sí? Cuando ustedes colocan la metodología de Mercer o la metodología de Hayes, pues los mismos puntos te van a ubicar en una categoría, porque ellos están en una tabla de referencia donde dicen, si son 800, está en la categoría 5. Son 900, está en la categoría 6. Pero porque ya el método, tanto la herramienta como la guía, pues permiten hacerlo. Sin embargo, muchas veces cuando uno logra hacer esos ejercicios se encuentran muchas irregularidades. Entonces, por eso, este método, que es el más clásico, que era el que acabamos de ver, pues es uno de los que mejor tranquilidad le da. Porque cuando miran Mercer y cuando miran Hayes, por regla y por condición, tienen 22 categorías. Y venga, y si la organización solo tiene 10 cargos, ¿quiere decir que tengo que hacer 22 categorías? No. Ahora, claro, uno dice, venga, pues escojo las primeras 3, sí, pero pues no estás comparando una metodología, una herramienta que tiene la capacidad de 22 categorías. Tendrías que irte a la condición de parámetros y ajustar todos los factores estadísticos para que los datos pues den a la realidad. Entonces yo por eso a veces, aunque son herramientas muy, muy buenas y siempre voy a referir lo mejor de estas compañías y de estos métodos, creo que pues uno tiene que buscar las mejores alternativas para customizar y hacer el ajuste que uno requiere. Bien, entonces cogemos el promedio de cada una de las categorías. Ahí vamos a ver que el promedio de la categoría 1 entonces corresponde a 2.066.000, la categoría 2 pues corresponde a 3.249.000, la categoría 3 a 5.553.000 y después traemos efecto los 9.338.571 de la categoría 4, que es esta que ustedes están viendo acá en pantalla con estos cargos que se representan. Cuando traigo los promedios, la primera regla que me dice el índice de equidad es, venga, sume cuánto es.
Quiere decir que el promedio de estos salarios en las 4 categorías son correspondiente a 20.239.191 pesos. Después de eso, la misma regla del índice de equidad salarial dice, venga, debe usted empezar a buscar las diferencias absolutas. Recordemos que las Perdóname, diferencias... Jason, una cosita. ¿El Sí, promedio de qué te da 20? de la suma de estos. Entonces, mira, De la digamos que suma. como, sí, porque cada categoría le sacamos un promedio, el promedio que tiene. Y al final lo que hacemos es sumar. Entonces, ahí me suma los 4, por eso estos 20 millones de pesos es la suma de estos 4 promedios de las categorías. Ok. Ya digamos que llegando ahí, viene un segundo que se llama la diferencia absoluta. Como lo mencionamos, la diferencia absoluta es una diferencia numérica que existe principalmente entre dos valores, o particularmente también lo hemos escuchado como la distancia que se tiene entre uno al otro. Entonces, ¿qué empiezo a traer yo acá? Empiezo a traer el primero y lo empiezo a traer en efecto contra los siguientes que quiero comparar, contra 3, contra 5 y contra 9. Entonces, cojo los 2.066.000 de la categoría 1 menos los 3 millones de la categoría 2. Y en efecto, me da 1.183.800. Ahí ustedes lo ven formulado. Después hago el mismo ejercicio. Cojo el mismo valor inicial, que es la menor, la cojo por el siguiente, que serían los 5.553.600. Entonces, ahí empezamos a traer la diferencia, es el segundo, entre los 2.066.000 y los 5 millones, y ahí me trae en efecto 3.487.000. Hacemos la misma diferencia, 2 millones entre 9, 2 millones entre 9, entonces ahí en los 2 millones entre 9 me trae una diferencia de una resta, una distancia de 7.302.000. Ahora vamos con el siguiente factor. Como ya lo hicimos 2 por todo, entonces ahora arrancamos con 3. El 3 se compara con 5 millones y con 9. Entonces traemos los 3 millones. Entonces 3 millones menos 5.553.000 para el ejercicio. Me da 2.233.000. Después traemos 3 millones por los 9 millones de pesos. Y sigo con el 5, que en este ya sería con el siguiente valor. Siempre de distancia menor a mayor. Entre más categorías, pues más promedios vamos a tener, por eso las diferencias pueden llegar a aumentar. Si se dan cuenta, pues acá tenemos 6 diferencias absolutas. Y cuando ya traigo los valores o las diferencias que se tienen, en este caso pues es una resta, pero es la distancia que se tiene entre una a la otra, me da principalmente, también hago lo mismo. Cojo y saco la suma. 20 millones por 20 millones y acá 24.211.000. ¿Qué hace este ejercicio? Dice, venga, siempre coja las diferencias absolutas, ¿cierto? Y divida por el número de salarios promedio. Entonces, cojo las diferencias absolutas, que es este, 24.211.000, lo ven acá en azulito, y lo divido principalmente por los salarios promedio de las categorías. Y me empieza a dar un valor. En este caso me da 1.196. ¿Qué dice la regla del índice de equidad salarial? A ello, llevémoslo principalmente a 0, razón por la cual cojo el mismo valor y lo único que hago en la operación es menos 1 o 1 menos el valor anterior, que en este caso corresponde a 1.196, por eso se devuelve y queda en negativo, quedan 0, 1, 96 y lo vuelvo pues a número real o número positivo. Entonces, acá ya de entrada ya tenemos el resultado de ese índice. ¿Qué quiere decir eso? El índice de equidad salarial interna es aproximadamente el 0,196 o el 19,6%. Esto indica que hay una brecha salarial del 80,4 entre las 4 categorías. Por las mismas dispersiones que se tienen, por el mismo ejemplo, incluso eso cambiaría si hacemos el ajuste que estábamos mirando acá del coordinador. Entonces ven ahí la importancia porque ahí ya uno empieza a ver también la condición de puntos y de asignaciones salariales. Ese es un primero, es una primera forma de llegar a ello. ¿Sí? Acá ya nos estaría diciendo, venga, tenemos que hacer ajustes porque los promedios pues tendrían que ser un poco más cercanos. Miren las distancias normalmente entre una categoría a la otra, solamente en promedios, ¿cierto? Digamos que la 1 y la 2 pues son aceptables, son cercanas, pero ya las distancias empiezan a ser cada vez más altas. Claro, se entiende que a mayor nivel de complejidad
pues mayor remuneración o mayor responsabilidad, pues mejor remuneración o el mismo nivel del cargo. Sin embargo, pues la equidad lo que implica es que sea justo y equitativo entre las diferentes partes. Es el primero que se llama índice de equidad salarial, este lo podemos sacar, incluso hay fuentes y literaturas que lo llevan mucho a lo encontramos como IESI, índice de equidad salarial. Incluso les voy a poner el ejemplo. Todos ustedes tienen WhatsApp en este momento. Deben tener alguna aplicación que se llame Meta. Meta de AI, ¿sí? En WhatsApp, ¿lo han utilizado? Señor. No, ¿No lo han utilizado? Sí, ¿no? no. En sus WhatsApp, si ustedes se van a los chats en el WhatsApp, en la parte de arriba dice preguntar a Meta, AI o buscar, donde está la opción de mensajerías, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Escriban ahí en este momento en qué consiste el índice de equidad salarial interna o escriban qué es el IESI, índice de equidad salarial interna. Y ahí les va a traer el resultado. Entonces, eso es lo interesante también de la inteligencia artificial, que este curso está alineado también. Entonces, ahí van a encontrar, pues, en efecto, cómo son las diferencias, las dispersiones, incluso hay ejemplos. Ahí me corriges, Jenny y Connie y Andrea, si lo están escribiendo. Es una buena opción. Incluso también de este hay un archivo de la Sergio Arboleda, donde hacen muchos análisis comparativos de equidad salarial interna, que me pareció interesante porque hacen curvas y correlaciones, pero pues es más por las fórmulas finalmente terminan siendo las mismas, ¿sí? Lo que va a variar son un poco las condiciones que tengamos acá. ¿Cómo te fue, Jenny, con el ejercicio? ¿Qué te dice que es? De hecho, no, espérame un momento porque no sé si lo escribí mal, pero me dice el Bueno. Instituto de Estudios Superiores de ISCAL. Ah, Es no, un entonces no instituto tienes que escribirlo completo. de... Índice de equidad salarial interna y le pones al final IESI. A ver si da algo. Listo. Bien, ese es el primero. Me cuentas cuando esté listo, cuando lo podamos compartir con todos. Va el segundo. El segundo, que también me parece interesante, pues no es lo más cercano, pero existe otro que se llama índice de brecha salarial promedio. En este me parece muy interesante porque si uno tiene una data mucho más completa, acá yo hago dos ejemplos, uno lo tomo por comparar una categoría, una con la otra, pero también uno pudiera colocar acá comparación o índices de brechas que se tengan por género. Entonces, si esta data que ustedes ven de los 53 cargos también tuviéramos una variable adicional o un dato donde nos diga, venga, cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Bueno, uno diría, recepcionista puede ser mujer, puede ser hombre, copy creativo hombre o mujer, ¿sí? Pero eso también nos ayudaría porque recordemos que ese es el principio de la equidad. ¿Qué hace este índice de brecha salarial promedio? Como su nombre lo dice, coge un promedio, ¿cierto? Busca otra variable, acá estoy cogiendo categoría 1 y 2, y simplemente lo que hace es que divide por el factor que quiera comparar. Me explico. Cogí la categoría 2, que me parece que es ya, digamos, la dispersión entre 2 billones a 3 millones 200, pues hay un recorrido de 1.200.000. Cojo, en efecto, esta categoría 2, que es 3.249.000, menos los 2.066.000 pesos, que es la que representa la categoría 1, y lo divido por el dato comparativo. Yo quiero que me lo compare contra principalmente la misma categoría 2. Ahí me dice que está el 36% principalmente de la brecha salarial que se tiene entre uno al otro. Mismo ejemplo si lo hago con el proceso a nivel de género. Entonces, cojo igual, hombre o mujer, entonces acá el hombre dice, venga, es que sucede que el promedio salarial de los hombres, en este caso de esta empresa, está en 7.240.000 y el promedio de los salarios en las mujeres está sobre 5 millones de pesos. Vuelvo al ejercicio, venga, yo quiero comparar cómo es esta representación a nivel de la mujer menos lo que tiene en promedio el hombre o lo que tiene en este momento a nivel de asignación o salario, dividido por el dato comparativo, en este caso sobre los 5 millones que damos. Entonces me dice, venga, este está al menos 45%. Digamos que acá vamos a encontrar muchos datos estadísticos. Es importante entender cuáles son los que mayor representación tienen. Este es uno de los más interesantes. Este es un dato un poco más global.
Estos son datos más específicos para comparar, cruzar, incluso van a encontrar otro tipo de fórmulas. Hay otro que se llama, y así lo van a encontrar, hay veces que dice, venga, no, pues la fácil, coja el salario mínimo y el salario máximo que gane dentro de su estructura salarial y simplemente divídalo para que le dé un valor que esté de 1 a 100, para que le diga si su equidad es alta o es baja. Esto, cuando yo he visto resultados positivos, es cuando son salarios muy cercanos. Un ejemplo, me pasó una vez en un restaurante, entonces uno diría, no, pues es que los salarios van entre 3 a 7 millones de pesos para todos los niveles. El mesero, el de cocina, el jefe, el no sé qué. Pues ahí uno empieza a mirar ese grupito en particular y uno dice, no, pues ellos están sobre un 80 o un 90 porque pues obviamente la cercanía entre un valor al otro es diferente. Pero démonos cuenta que acá estamos mirando un dato completo. Estamos mirando básicamente la equidad entre la persona que menos devenga contra el que más devenga. Imaginémonos que en una organización internacional, pues, o nacional, pueden haber personas que lo mínimo que vengan sea el salario mínimo legal vigente, valga la redundancia, o sea, 1.300.000, pero pueden encontrar también personas que vengan 40, 50, 80 millones de pesos. Entonces, obviamente, esto siempre va a dar en negativo. Entonces, ¿cómo lo podríamos replantear? Ah, bueno, una forma de poderlo replantear es coger y yo empiezo a coger, ¿y qué tal si lo cambiamos y yo cojo entonces cómo es esa equidad interna entre el mínimo y el máximo, pero no de un todo, sino de una categoría? Entonces me explico, vamos a coger, acá voy a borrar, voy a decir, ay, venga, no, cojamos el de la última categoría. De la última categoría, ¿cuánto gana? Entonces el de la última categoría está ganando en promedio, mínimo acá aparece 8 millones y el máximo, pues en efecto, bueno, está el 63. Quiere decir que esta categoría, la categoría 4, que es donde estamos mirando directores, gerentes, donde la mínima persona pues está ganando aproximadamente 8.300.000 y la máxima 13, si ven ahí la relación entre uno al otro, pues la equidad está en un 63%. ¿Qué quiere decir eso? Que esta equidad, pues es una equidad moderada en esta categoría. No debería yo pensar desde compensación qué debo hacer para cerrar brechas en porque pues es aceptable, pero miremos otra, a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, miremos la anterior. Entonces hagámoslo con cada una, si les parece. Ese es el ejercicio, eso es lo que pasa con estos temas. No sé si hasta ahí preguntas van saliendo o inquietudes o vamos bien. Hola. Vamos bien. Listo. Entonces, miren que la segunda, estoy cogiendo ahora la categoría 3. Entonces, cojo el mínimo valor que tiene la categoría 3, que son 4.350.000, versus el salario máximo, que son 7 millones de pesos. Entonces, miren, también me dice, venga, no, ahí hay una buena equidad, tampoco debería ser de su preocupación, porque pues, digamos que en esas categorías, pues, la equidad estaría bien. Ahora, si para la organización y en las definiciones organizacionales o en la estrategia dice, no, venga, yo necesito que todos estén al 80, probablemente estas categorías, estos dos grupos, ya entrarían a ser una prioridad para la organización. Pero miremos ahora otra. Miren esta que es la 2, que tiene aproximadamente 18 cargos y tiene entre 2.800.000 a 4.100.000. Vamos a ver cómo nos dan los resultados. Entonces, vuelvo otra vez. El mínimo de esa categoría lo subo por la máxima que tiene esa categoría. Entonces, ahí está en un 69, también es un valor aceptable entre estas dos, porque pues es una equidad moderada, por decirlo. Miremos otra, miremos la primera, a ver qué pasa en esa primera. Entonces el salario mínimo, vamos a irnos por acá en la primera. Y nos vamos a la siguiente, a ver qué pasa. 49. Miren, acá pasa lo contrario. Entonces acá nos dice, uy, ¿cómo así? Quiere decir que si está por debajo, pues es una de las categorías que más equidad salarial baja tiene. O sea, su equidad interna salarial baja está por debajo del 60%, está al 49%. ¿Qué quiere decir con esto, Connie, Jenny y Andrea? ¿Qué harían ustedes? ¿Que esa sería qué?
la prioridad, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque en O sea, comparación... Adelante, adelante. esos cargos que están pues, en esos límites son los que deberían ser primero revisados. Exacto. Y miren que aunque estamos midiendo, estamos comparando cada una de ellas, ese es el ejercicio de la equidad, pues digamos que estoy tranquilo por las tres primeras categorías, pero me empiecen a tranquilizar porque miren la dispersión tan grande entre 1.300.000 acá. Incluso entraría a revisar varios cargos de acá, su misma remuneración, cómo están. ¿Mm? Miren este coordinador, vuelve otra vez a salir acá. Entonces miren que uno a medida que uno va avanzando en cada ejercicio, sigue saliendo la misma, como la misma alerta, ¿sí? Y ese es uno de los elementos que desde compensación y beneficios debemos sí o sí ajustar. Entonces, bueno, ahí vamos bien. Después existe otro que se llama, venga, yo quiero ver el coeficiente de variación salarial. ¿Qué es el coeficiente? Finalmente, este sigue siendo igual a una métrica, solamente que va a medir la dispersión o la variabilidad de los salarios. Para ello, acá sí aplicamos una fórmula que se llama desviación estándar, también la podemos hacer manual, pero pues nos tomaría un poquito más de tiempo porque hay que despejar X y Y, o para sacar Y tendría que ser A por BX, que sería uno de los factores que tendríamos que hacer, pero para ir avanzando, pues la misma fórmula nos trae una opción que se llama desviación estándar. Lo que hace es coja todos los salarios y encontremos cuál es la desviación estándar que se tiene en cada uno de ellos. Y posterior, empezamos a sacar también el promedio de los salarios. Vuelvo a coger la misma naturaleza de la remuneración, de principio a fin, Y completo. Y me dice, venga, la dispersión está en 2.549.000, la dispersión que empieza a tenerse en la correlación entre una o múltiples variables que usted ya ha tenido, y el promedio, que es coger en efecto lo contrario, las cercanías y las condiciones que se tienen de la media dentro de toda la estructura, dentro de toda la remuneración salarial. Encontramos que la desviación está en 2.549.000 y el promedio de salarios en 3.761.640. Lo que hace este es igual, divide, entonces cojo la desviación estándar de los salarios y lo divido por el promedio de salarios. Y ya, ahí me da al 68%. En ese sentido, si lo miramos bajo este elemento, en comparación al anterior de la equidad, de que si está en equidad moderada de 60-80, no funciona igual. Al contrario, acá se ve ese en negativo, ¿sí? Porque debería ser un valor mucho más bajo. El coeficiente de la variación aceptada debería estar sobre 30, sobre 40. Cuando empieza ya a subir, pues ya va dando un resultado contraste. Y el último se llama índice de concentración salarial. También toma algunas variables. Este índice de concentración salarial, como su nombre lo dice, pues empieza a tener básicamente una estimación. La variable la definen ustedes. En este caso yo cojo el 10% del salario promedio más alto versus el 10% de los salarios más bajos. Son 53 cargos. ¿Cuánto es el 10% de los 53 cargos? 5.3, da en regla, más o menos. 5.3. Ajá. Entonces, deberíamos coger, para mayor relatividad, cojo 6 cargos. Entonces, cojo los 6 más pequeños. Entonces, digamos que me voy hasta acá. Cojo estos 3, estos 6. Ya el promedio me dice, venga, el promedio de esos 6 pequeños son de 1.435.150. Pues acá lo coloco. Millón, ¿qué? 1.435.150, sí, perdón, 150, y cojo los últimos 6 de mayor alto, entonces cojo estos de acá, que sería hasta acá donde me dice, venga, el promedio de estas, y son aproximadamente 9 millones acá, más alto y más bajo, uy, perdón, acá es al revés, más alto, y este es más bajo, eso sí decía, pero
porque es raro las letras con los números. Bien, cuando cojo los dos, el índice de la concentración pues está sobre el 15%. En este debe aumentar, en este disminuye, en este debe aumentar. Digamos que es un poco como la condición que se tiene, ¿vale? Esto digamos que hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora nos vamos a otro de los